que mencionó del estudio Cantos. El estudio Cantos obviamente lo que valoró fue proteína C reactiva en los pacientes que tenían problemas cardiovasculares, pero los problemas que hubo durante el estudio fue el riesgo de infecciones severas que hicieron. ¿Cuál era el problema? Porque el canakinumab actúa sobre la interleuquina 1 beta una vez que ya se ha activado. Y se ha observado que esta interleuquina es fundamental en los procesos de defensa contra infecciones. Entonces, en uno de los editoriales que acompañaban este estudio decían que, bueno, ¿por qué no se dirigía específicamente a alguna molécula contra el inflamosoma que específicamente intervenía a través de la activación de 1 beta para solamente tener relación con los procesos de inflamación y trombosis? Pero son estudios que obviamente están realizándose en animales de experimentación, porque probablemente el estudio Cantos lo que abrió fue la puerta de, sí, modifiquemos la inflamación para evitar, por ejemplo, aterotrombosis. Esa es la puerta que se abrió con el estudio Cantos. Pero la puerta obviamente siempre lleva a diferentes lugares, no solamente hacia donde el sitio donde queremos ir, que es modificar la inflamación, porque, como dije, infecciones más severas que se pueden ocurrir con este fármaco, pero lo que se ha observado es que la proteína C reactiva bajó y la pregunta que se hicieron es, ¿esa proteína C reactiva que bajó tuvo influencia directa realmente en la placa? O sea, para que la placa se haya modificado con la inflamación. Esa pregunta también quedó abierta, porque la proteína C reactiva es un marcador subrogado, no es un marcador directo de qué es lo que está pasando en la placa, es un marcador de inflamación. Entonces, nuevos fármacos que obviamente se están probando están tratando de dirigirse específicamente contra sitios donde no vaya a perjudicarse otra vía como es la inflamatoria de defensa para infecciones y que sí puede obviamente modificarse la vía de inflamación en difusión endotelial. Con respecto a la hematopoiesis, me decía, no sé si la... No, yo quiero contestarle lo que es muy interesante de eso cuando sale algo nuevo así del macrófago, del inflamosoma. ¿El macrófago qué cosa es? El macrófago es unos muchachos que están tranquilos mientras el endotelio esté tranquilo. Ingresa un grupo y se va tranquilo. Cuando se altera y se produce difusión endotelial y se aumenta la difusión endotelial, el proceso aterosclerótico, en donde se captan más colesterol LDL, boyante, inflamado, y se ingresa a la célula y comienza a ingresar mucho, se altera. Se altera que le invadan su territorio. Y cuando le invaden su territorio, estos muchachos se pican, se molestan. Entonces su super yo, su superego, le sale, ese es el inflamosoma, que está tranquilo. Entonces, ¿qué hace cuando se altera? Libera adrenalina y se pone belicoso. Esa adrenalina que libera se llaman citoquinas. Estas citoquinas producen mayor efecto antiinflamatorio. Y salen las interleuquinas inflamatorias, la metaloproteinasa que sale. Entonces, la inflamación está dentro del macrófago. Si nosotros bloqueamos el efecto aterosclerótico de producción de mayor aterosclerosis, vamos a bloquear la inflamación. Entonces, una manera indirecta de verlo es cómo podemos verlo dentro de la célula. No hay manera de verlo dentro de la célula. ¿Qué cosas se ha encontrado hasta ahora de ver un efecto inflamatorio del incendio macrográfico para poder bloquear el exceso de eso? ¿Cuál es? El único, la interleuquina 1 beta, que es el canakinumab que se ha encontrado. Porque el 1,6, que es activación de inflamación también, tenemos expresión periférica en transformación hepática con PCR. Bueno. Ultra sensible, pero no hay eso. Entonces, ahí está, pero más o menos por ahí va el tratamiento. Bueno. Desafortunadamente vamos a tener que dar por terminada la mesa redonda. Agradecemos a los panelistas por su participación y a las 11:30 nos volvemos a reunir aquí para seguir con el Congreso. Simposio de aterosclerosis y endotelio, vamos a dar paso al siguiente tema a tratar, que se llama disfunción endotelial y su impacto renal. Por cuestiones de salud, el doctor Fabián Ortiz ha faltado, entonces vamos a tener la colaboración de un pequeño conversatorio acerca de ese tema, de la disfunción endotelial y el impacto renal, que va a estar a cargo del doctor Félix Medina, del doctor Alfonso Bryce y del doctor Joffre Lara, que va a permitirnos como moderador. El tema es en forma de conversatorio, es para permitir que ustedes participen más en el tema y brinden sus preguntas o sus inquietudes. Bienvenido. Gracias, doctor Oña. A ver, esto es como los bateadores emergentes. No llegó uno, alguien tiene que batear, ¿no? Y la idea es de que no se dejen de dar ninguna charla. Entonces,
vamos a tratar son 20 minutos, es poco tiempo, pero vamos a orientar un poco corazón y riñón, para no decir que jugamos a los nefrólogos, ¿no? Entonces, a ver, Félix, cuando uno está frente a un paciente, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista cardiovascular que tiene la medición de la tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular es un parámetro útil, es un parámetro predictivo de eventos cardiovasculares. Creo que hay que ser bien enfático. Yo creo que sin fungir de ser nefrólogos, pero en realidad todos tienen que tener conceptos muy claros de lo que puede significar la relación de la función renal y el riesgo cardiovascular. Y eso está completamente establecido. Es imperdonable que a un paciente no se le evalúe no solamente el riesgo global, sino si es que todavía si tiene una comorbilidad tipo hipertensión, diabetes, peor todavía. Pero en general, lo que sí se indica es que hay que hacer una evaluación de la función renal. Eso ha cambiado un poco porque mucha conducta anterior era estar midiéndole la función renal con la recolección clásica de 24 horas. Eso ya no se pregoniza y no se hace más, salvo que el sujeto esté muy inestable. ¿Y por qué? Porque incurre mucho error. Como bien nos han enseñado los nefrólogos, cuando es una recolección de 24 horas, basta que uno falle en un tiempo X de la recolección y el examen no sirve para nada. Pero cuando el paciente está estable, no hay ni una condición que le inestabilice ese riñón, basta con hacer un cálculo de la función renal, que es lo que tú te referías. Entonces, hoy por hoy, lo que se obliga a todo médico que evalúa un paciente integralmente es hacer un cálculo de la función renal. Y ahí viene otro abanico de posibilidades. Nos han enseñado clásicamente la fórmula Cockcroft, la clásica. Esa fórmula ya no más se usa. Ha tenido toda una evolución. Hay varias fórmulas adicionales. Y recientemente se están publicando mucho más precisas. Yo diría que lo importante es tener un cálculo de esta. Y la valla ya está clara. Tasa de filtración por arriba de 60, estamos bien. Por debajo de 60 centímetros cúbicos por minuto por superficie corporal, eso significa un paciente de alto riesgo. Es más, todo paciente que tenga esa tasa de filtración disminuida ya entra un paciente como de alto riesgo, automáticamente. Es los primeros comentarios que yo haría. ¿Alguna cosa que quieras ampliar, Alfonso? No, yo creo que sigue tú con la siguiente, porque yo estoy de acuerdo. 60 es el límite de que mucha gente... Ahora, la tasa de filtración glomerular también se va perdiendo con la edad, ¿no? Pero 60 es el límite de prestar la atención para tener cuidado de una serie de medicamentos para no deteriorar el riñón y protegerlo en el paciente. Pero sí, yo creo que todo paciente debe tener una evaluación de la fracción de eyección, porque es un órgano blanco que hay que cuidar, es importante. Félix, ¿de qué mueren los pacientes de insuficiencia renal? Es otro tema importante, ¿no? Ya si se atreven a manejar pacientes con deterioro renal, igual que el diabético, porque comparten el mismo proceso que hemos estado discutiendo, pues, ¿no? Disfunción endotelial, inflamación, aterotrombosis, placas, etcétera. Entonces, no hay discusión alguna, los pacientes, inclusive los pacientes en diálisis mismo también, mayor razón, inclusive los pacientes post-trasplante renal, también en la misma historia, en todos ellos se repite la misma epidemiología. La causa número 1 son eventos cardiovasculares. Hablamos pues de strokes, de infartos, muertes súbitas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tenerlo muy claro en la mente. Y ahí viene pues el hecho de, ¿y cómo protejo a este paciente de función renal? ¿Qué puedo hacer yo como prevención de que no ocurra ese desenlace? Ese es todo un abanico que podemos discutir ahora, qué podemos hacer, qué es lo que está probado y qué es lo que podemos hacer, pero definitivamente la causa número 1 por cual fallecen esta gente, llámese en disfunción según estadios, prediálisis, problema cardíaco, diálisis, problema cardíaco, post-trasplante, problema cardíaco, a la cabeza es la causa número 1. O sea, a pesar de que la insuficiencia renal es un problema nefrológico, los pacientes se mueren de causas cardiovasculares. Entonces, aquí viene la otra pregunta. Bueno, voy a manejar, mi paciente con insuficiencia renal habitualmente tiene comorbilidades. Y de las dos comorbilidades más frecuentes son diabetes e hipertensión arterial.
Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna evidencia que el control de la glicemia pueda disminuir la complicación microvascular del diabético? Y de ser así, ¿cuáles serían las mejores estrategias? Sí, sí, la evidencia es clara. La lesión microvascular que es temprana en el riñón, sí, indudablemente con el control de la glicemia se va a hacer, y el control de hemoglobina glicosilada y el control del curso del diabético va a mejorar. Y mucho tiene que ver con la variabilidad glicémica del daño. Pero ese daño puede ir por el riñón como también puede ir por otros órganos. Pero en el riñón sí, el control de la diabetes va a ir, salvo que ya tenga un daño instalado del riñón, que es muy frecuente en la diabetes. El paciente con nefropatía diabética, que se le llama, ese paciente ya tiene daño renal instalado por la diabetes. Ese es más difícil. Pero muchos pacientes tienen variabilidad glicémica o el estatus prediabético que hemos estado conversando, y no necesariamente tiene el daño de nefropatía diabética. Entonces, ese paciente sí tenemos que vigilarlo, porque si llegamos al punto de 60, el progreso puede ser peor. Entonces, la respuesta es, el control de la glicemia sí reduce complicaciones microvasculares. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un control de su glicemia. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de glicemia en los pacientes con deterioro de la función renal de menos de 60? 7, 6,5... ¿Qué hablas tú? Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Sí, ahí se comporta igual, con 60 se comporta igual que la población general. Lo ideal, el diagnóstico de diabetes por hemoglobina glicosilada es 6,5. No, yo sé, pero ¿cuál es la meta de manejo? La meta del manejo tiene que estar alrededor menos de 7. Menos de 7. Es todo un tema de gran debate, ¿no? Porque eso, si vemos desde el punto de vista de perspectiva de objetivo, como glicosilada, como objetivo terapéutico, que es lícito trazarse ese objetivo, es cierto que 6,5 por debajo de 7 es un buen número, pero eso está estrechamente ligado a quién es el paciente. Exacto. Porque eso no se puede generalizar para todo el resto, porque inclusive uno puede incurrir a hacer más daño. Bajar mucho más la glicosilada, fundamentalmente en adultos mayores, octogenarios y gente muy enferma, con otras comorbilidades, no necesariamente les va a dar beneficio, al contrario. Entonces en ellos se plantea inclusive de repente 7,5 o hasta 8 sin mayor problema. Sobre todo la gente muy venida menos, gran fragilidad, el concepto de fragilidad ahora está muy vigente, por si acaso hay que sacar el índice de fragilidad de las personas, sobre todo adultos mayores, y el hecho de que tengan muchas comorbilidades también va de la mano con que uno tiene que ser muy cauto en no bajar la etapa, pero al resto, al común, sí estamos de acuerdo con que tiene que ser un 6,5, probablemente no más de 7 de glicosilada, como lo establecen las guías, pues las guías de endocrinólogos fundamentalmente establecen ese parámetro. Lo que pasa es que aquí, si salimos un poco del tema, no necesariamente diabético, sino la glicosilada, como decíamos, como predictor. Y eso sí está claro también. Hemoglobina glicosiladas elevadas, no en rango diabético, también son predictores de daño endotelial y de inflamación. Entonces, otro tema interesante que está a la boga. Pero digamos que en el curso que tú has mencionado tú de los nefrópatas y que muchos de ellos son diabéticos, estamos de acuerdo, ¿no? Probablemente no sea tan exigente dependiendo de quién sea el paciente. Eso, importante, mientras más anciano, más frágil y mayor número de comorbilidades, no debemos ser tan estrictos en el control muy estricto de la glicemia. No demostró nada en el ACOR, no demostró utilidad y puede ser peligroso. Sí, pero yo quiero, sí, eso que la aclaración de Félix, que me parece muy correcta para esto, depende la evolución del tiempo diabético del paciente, ¿no? No es lo mismo la evaluación del cuidado renal de un paciente que maneja hemoglobina glicosilada baja o la de muy alto. Y ahí tú has mencionado 2 estudios, en el caso del ACOR, por ejemplo. Son pacientes con 8,5 que quisieron ponerle hemoglobina glicosilada en 6,5 y fue pésimo. ¿Por qué? Porque ya tiene un daño instalado aterosclerótico general. Entonces es como un tubo rígido, querer bajarlo se quiebra y produce el daño. Pero sin embargo en el UKPDS,
el estudio más grande de diabetes, que se enroló diabéticos recientes que manejaron su hemoglobina glicosilada entre 7 a 7.2, regulando los niveles por debajo de 7 si fueron bien, porque ese es diabético nuevo, reciente o no de larga data o sin mayor daño. Esa diferencia hay que hacerla en general de todo punto de vista, coronario y renal, ¿no? Eso es importante, o sea, conocer al paciente renal, cuánto tiempo de evolución tiene de daño de fondo o coronario diabético y cuál es su filtración glomerular, va a depender también de la edad y las comorbilidades. Uno de los elementos importantes a considerar en los pacientes con deterioro de la función renal, tasa de filtración de menos de 60, es la presencia o ausencia de micro o macroalbuminuria. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles son? Si es macroalbuminuria no hay mucho, es muy evidente, ¿no? Pero yo te diría, la microalbuminuria, ¿qué implicaciones pronósticas, qué cuidados en los exámenes de microalbuminuria hay que tener, Félix? Yo creo que ahí también hay que ser muy enfático, ¿no? O sea, si uno piensa que microalbuminuria es un marcador de lo que significa daño renal, ese es un equívoco completo. Esa es una mente muy tubular. O sea, nadie ya al momento actual piensa que la microalbuminuria es una evidencia de daño renal. Es obvio, pero no es eso el tema. El tema más importante de la microalbuminuria, bien hecha, porque también tiene sus bemoles, es que es un marcador de riesgo cardiovascular. Es uno de los elementos cruciales de riesgo cardiovascular y es un marcador. Hemos estado discutiendo cómo estratificamos al paciente. Ahí tiene un elemento. Lo que pasa es que no es muy frecuente encontrarlos, por eso que tampoco no es epidemiológicamente hablando como muy estratégico. Porque ustedes le hacen a todo el mundo acá, todos les hacemos microalbuminuria, ¿cuánto van a pescar que tengan alta la microalbuminuria? Pocos. En cambio, si le hacen a una población diabética, 30%, 40%. Hipertensos, 10%, 20%, pero no es una cosa que masivamente van a encontrar. Pero sí hay que cambiar el chip de pensamiento, que yo creo que ya lo tienen claro mucha gente acá, porque hay gente muy joven, pero la microalbuminuria es un marcador de inflamación vascular, de riesgo cardiovascular inherente. Y la gente, evidentemente, por eso es que uno que tenga microalbuminuria hace strokes, hace infartos. ¿Cómo lo entiende eso? Porque sencillamente es un sujeto que está inflamado. Hablamos de proteína C reactiva. Si no tengo plata para hacer proteína C reactiva, hagan microalbuminuria. Ahora, el comentario de microalbuminuria es que es un examen, un sensor muy caprichoso, muy especial. Tampoco es que yo le tome la microalbuminuria y ya tienes alta, ya estás asignado, te vas a morir. Hay toda una secuencia que es lo que tenemos que discutir, cómo va a ir el consenso al respecto. Solamente para completar lo de Félix, para ponernos en contexto. Las guías y las del 2013 y las últimas, ellos están de acuerdo los americanos y los europeos. Cuando hablaban de microalbuminuria con los niveles, se considera que es entre 30 a 300. 300 es el límite máximo. Lo cual no quiere decir que a partir de 300, quiere decir que ya hay que preocuparse y no en 200. La preocupación ya hay que preocuparse desde 50. Pero en fin, es tan variable con varias cosas que 300 es lo máximo. Pero si se puede tratar antes hay que vigilarlo. Al inicio, todo problema de microalbuminuria, a veces por el ejercicio mismo, y si no se tomen ayunas, etcétera, etcétera, tiene que hacerse más de 2 o 3 veces bien tomado, que es fácil de realizar, pero bien tomado puede marcarnos cierto riesgo. El punto es este, de que debemos de controlar, sí, la microalbuminuria, sobre todo la evolución. Al inicio es un marcador de inflamación, como dice Félix. Tan es así que alguien lo describió poéticamente como diciendo que es la microalbuminuria, son lágrimas del endotelio eliminadas por el riñón. Linda exposición, linda frase. Pero si esto aumenta y es sostenido y progresivo, sí. El progreso que ustedes vean en un paciente de microalbuminuria le está dando por lo menos un 30% de progreso de daño renal. Ese progreso es galopante y puede ir bajando su filtración glomerular. El 60 todavía es asintomático, pero sí tenemos que control. No es lo mismo hablar de albuminuria, estamos hablando de albúmina, que tiene factores de recomposición y reabsorción, que de proteinuria. Es otro tipo de proteína, ya más fuerte, en donde sí, si se filtra, ya hay un daño esclerótico del glomérulo, y eso es otro término. Proteinuria también es un elemento que promueve progresión del daño renal.
Ahora, la pregunta es, bueno, ya tengo mi paciente hipertenso, diabético, que es una combinación usual, con una tasa de filtración de menos de 60 y con una microalbuminuria. ¿Cuáles serían mis mejores opciones terapéuticas desde el punto de vista antihipertensivo? Yo creo que lo primero que hay que considerar ahí es que conceptualmente... Y el objetivo de la depresión. Claro, ese sujeto en principio hay que considerarlo como un sujeto de alto riesgo cardiovascular. Esa es la primera cosa que tenemos que estar muy claros. Ahí ya no tienen que hacer ni Framingham, no tienen que hacer ni score, no tienen que hacer nada. Es un sujeto que automáticamente basta ese criterio, como dicen los canadienses. Los canadienses ponen ciertos criterios para considerar al sujeto automáticamente de muy alto riesgo cardiovascular. Y uno de esos criterios está el hecho que tenga microalbuminuria y el otro hecho que tenga tasa de filtración baja. Ahora, la pregunta que tú haces ya es más difícil, porque atreverse a decir sugerir un número en lo que sería microalbuminuria o tasa de filtración glomerular significaría que con eso yo voy a evitar de que se deteriore, lo cual no necesariamente es tan cierto. Para proteinuria sí se ha visto, los estudios sí son a favor, en el caso de los hipertensos, que efectivamente son los pacientes que uno debería bajar más el nivel. Pero hay un concepto de los europeos que va a publicarse. Ustedes saben que la guía europea está ya circulando, pero no está oficialmente declarada. Y a fin de mes se va a mostrar ya la guía completa para que uno la pueda leer. Pero en uno de sus capítulos justamente está ese tema. Presión arterial para el sujeto nefrópata hipertenso. Y en esa columna, y en general, como concepto, dicen, sí es cierto que vale la pena bajar más la presión, pero con un precepto importante, que es en la medida que sea bien tolerado. Si el sujeto tolera menos presiones, sigan bajándole la presión arterial. Con un tope, evidentemente, no es cuestión que tampoco le bajen, porque bajarle. Y ellos plantean un tope basado en las evidencias, no menos de 120 de sistólica. Pero uno sí podría bajar, antes decíamos 140, pero ahora sí está claro que esta gente especialmente le conviene un nivel más bajo. Pero nunca menos de 120, nunca la diastólica menos de 60 y nunca si no lo tolera. Porque uno por querer ansiosamente bajarle, pierde la perspectiva y le baja la presión y no está tomando en cuenta que tiene que estar bien tolerado. Eso es como para empezar desde el punto de vista conceptual, qué hacer. Después podemos discutir qué agente vas a usar. Eso, o sea, el objetivo, porque nos quedan 2 minutos. El objetivo de presión, por lo menos 130-80, ¿no? Definitivamente. Por lo menos 130-80. Alfonso, ¿tú privilegiarías algún tipo de medicamento antihipertensivo o para ti lo importante es bajar la presión arterial? No, es importante bajar la presión arterial, pero ya es renal, ya tiene un problema, tiene un renal. Yo creo que los inhibidores del sistema de renina-angiotensina son de primera utilidad para usarlos. El riesgo que puede haber es si estos se acompañan de mayor daño renal por aumento de creatinina de 1.7, habría que ver la tasa de filtración glomerular, que pueda tener potasio alto, etcétera. Entonces ahí habría que tener cuidado. Antes se usaba los inhibidores, los IECA, y se usaban los BRATs combinados. Estos combinados se ha suspendido, a pesar de que la asociación lógica podía ir bien en el paciente renal, pero se ha suspendido para población general porque no dio resultado. Y esto gracias a un estudio como fue el OnTarget. El OnTarget fue un estudio muy grande de 25.000 pacientes, en el cual el grupo renal se comparó un BRAT con un IECA y otro grupo BRAT con IECA. En el grupo de que bajó mucho la presión arterial por debajo de 12, tuvieron problemas. ¿Qué pasó? De que este paciente no se sabe si realmente bajando la presión iba bien. Este paciente ya tenía enfermedad de fondo coronaria de mucho tiempo. Bajó la perfusión coronaria, etcétera. Murieron y evolucionó más la enfermedad renal y no fue bien. Pero eso eran establecidos. No tuvieron el concepto que muy bien ha dicho Félix, de acuerdo a la tolerabilidad. Aquí no había tolerabilidad. Otros estudios sí han dado que podían darlo. Lo que sí yo les recomiendo que un paciente renal no le dejen solo un calcio antagonista. Un calcio antagonista tipo amlodipino, que es un dihidropiridínico que se usa mucho en un paciente renal o mayor de edad, no lo dejen solo. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador arterial. Entonces va a abrir la arteria eferente, pero no abre la eferente. Al abrir la aferente, va a entrar un volumen de sangre tremendo al riñón, va a producir una congestión de glomérulos,
va a producir daño renal al nefrón, va a producir glomerulosclerosis y aumenta el daño renal. Tiene que tener una salida, puerta abierta, que eso sí se la daría el inhibidor, el bloqueador del sistema renina-angiotensina, y funcionarían en combinación mejor para este tipo de pacientes. Bueno, faltando 15 segundos, le agradecemos al doctor Bryce y al doctor Medina esta improvisación, pero era necesario tocar el tema de presión y riñón. Muchas gracias. Principales investigadores de Ecuador en estudios multicéntricos. Ha estado en innumerables estudios, entre ellos el Paradigm y otros estudios más, y es uno de los líderes, aunque a usted le parezca tan joven, uno de los más jóvenes investigadores que publica en revistas de primer orden en nuestro país. Bienvenido. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, a mí me ha asignado un tema muy interesante, que es ir desde la disfunción endotelial, que ha quedado bien clara con las otras exposiciones, es el hecho de llevar esta disfunción endotelial a la enfermedad arterial coronaria. Vamos a tratar de observar la evolución, el pronóstico y el tratamiento cuando tenemos una enfermedad que comienza a disfuncionar el endotelio y nos lleva hasta los síndromes coronarios agudos que nosotros observamos en la práctica y a nivel de emergencia. Podemos conceptuar que un endotelio sano es aquel endotelio que tiene una monocapa de células que forma una interfase entre lo que es la luz y que tiene propiedades de tipo autocrino y de tipo paracrino. Aquí tenemos el endotelio, de tal manera que esta monocapa activa y recubre todo el sistema circulatorio, separando dos elementos que nosotros vamos a estudiar, que es el elemento desde el punto de vista vascular del elemento que es la propia capa o donde se van a alojar los problemas de tipo placas. Cuando hablamos de un endotelio sano, este desempeña un papel esencial en casi todas las funciones vasculares, desde el punto de vista biológica básica, en salud y enfermedad. Como hemos visto en las presentaciones previas, la disfunción endotelial es el inicio de la enfermedad ateroesclerótica, y que esta disfunción endotelial, como un endotelio sano que nosotros debemos de tenerlo para evitar los eventos, tiene estas propiedades que son biológicas básicas. ¿Cuáles serían esas propiedades? Sirve de una barrera física no adhesiva que es altamente selectiva para liberar una gran cantidad de sustancias que tienen propiedades vasoactivas. Es decir, el endotelio es un elemento que produce sustancias que van a ser las causantes de una serie de problemas que tienen que ver con el tono vascular y la remodelación de la pared del vaso. Por otro lado, si nosotros fijamos nuestra mirada en esta diapositiva, podemos ver que existen evidencia. Aquí tenemos la parte de sanguínea, aquí tenemos el endotelio sano y aquí tenemos la parte de muscular. Si nosotros vemos, hay propiedades antiinflamatorias, hay propiedades antitrombóticas y anticoagulantes desde el punto de vista del flujo que desempeña un endotelio sano. Por otro lado, este endotelio, en lo que tiene que ver con la capa muscular, produce vasodilatación y produce efectos antihipertróficos porque son un endotelio sano. De tal manera que cuando yo tengo un estímulo mecánico, un bioquímico, este endotelio sano tiene un tono vascular, una adhesión celular, una proliferación, una migración de células lisas y una resistencia a la trombosis. De tal manera de que ese es el elemento que al inicio lo tenemos sano, pero por factores de riesgo lo vamos a alterar. Ahora, el otro concepto, como habíamos dicho, es un órgano autocrino y paracrino. Si nosotros observamos, hay factores relajantes en el endotelio. Y los factores relajantes básicamente son el óxido nítrico, la prostaciclina y los llamados factores hiperpolarizantes derivados del endotelio. Por otro lado, existen factores constrictivos como la misma endotelina 1 y factor constrictivo derivado del endotelio que van a favorecer que estos factores, cuando nosotros tenemos factores de riesgo
que son los factores tradicionales que en las exposiciones anteriores se vio, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, y también los factores no tradicionales van a consecuencia de estos factores, van a alterar la función endotelial, y esta función endotelial alterada va a hacer una serie de elementos de vasoconstricción, crecimiento, adhesión y trombosis, que son el inicio de los síndromes coronarios, de los síndromes cerebrales o de los síndromes periféricos. De tal manera que, si nosotros observamos esta placa, podemos hablar de qué factores podríamos considerarlos como aterogénicos. Y los factores